Buenos días para todos esta mañana. El libro de Hechos nos invita a reflexionar. Eh, Podemos leer capítulo 4, versos 23 en adelante, y dice: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor, del Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando vemos a la iglesia, la primera iglesia, comúnmente llamada la iglesia primitiva, encontramos un patrón muy interesante en la iglesia. Habían llegado a ser una comunidad. Jesús, evidentemente, como decíamos ayer, empoderó el uno a uno, y Pablo nos desafió en muchas ocasiones en sus cartas a actuar unos por los otros. Sin embargo, una segunda idea que encontramos aquí, sobre todo en el libro de los Hechos, es que la iglesia llegó a ser una comunidad. Obviamente esta expresión podría ser definida muy simplemente como una unidad en común o una común unidad. Hechos 2 relata de una manera increíble cómo había llegado a ser la vida de la iglesia así, de tal manera comunitaria, que los que tenían más lo daban para que los que tenían menos no les faltase. Recuerden, la iglesia estaba muy constituida de esclavos, de gente pobre, gente con muchas necesidades, había muchas viudas. Y la iglesia era esta comunidad de creyentes que cuidaba unos y de otros. Aquí en el capítulo 4 me gusta, aunque es muy breve, la acotación que Lucas hace al respecto, pero si le pone uno atención se da cuenta muy fácilmente que así la iglesia había llegado a ser una idea de una familia bien hermética, bien cerrada, dispuestos a protegerse unos a otros, a proveerse unos a otros. Y dice aquí: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Bueno, es evidente que es la iglesia reunida ahí en Jerusalén. Y cuando vamos leyendo el pasaje nos damos cuenta al final que dice que en donde estaban congregados todos, ese lugar, ahí tembló. Entonces no era que cada quien volvió a su casa, no, los suyos eran eh,
los discípulos que habían crecido, que se habían multiplicado, que estaban ahí en un aposento alto, eh, orando y posiblemente reportando cada día cómo había sido su desempeño en dar a conocer a Jesús. Más adelante en el capítulo 12 encontramos de nuevo el mismo aspecto cuando Pedro es puesto en la cárcel. Herodes ya le gustó, mató a algunos, mató a Jacobo y sabía que Pedro era de alguna otra manera el líder del grupo y lo mandó a apresar y tenía por idea cortarle la cabeza. Pero encontramos que la iglesia estaba cada día haciendo oración por él. Entonces, cuando pensamos en esta idea de ah, el discípulo, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo se desarrolla el discípulo? Bueno, dijimos ayer que uno a uno, pero también el discípulo tiene que demostrar una vida de comunidad. No hay nadie que pueda decir que no necesita la iglesia, porque finalmente la iglesia debe ser esa familia, esa comunidad que se preocupa los unos por los otros. ¿Cómo llegar a ese grado de sentir una empatía tal por todos los demás que en verdad se conviertan en mi familia? Bueno, eso lo hace el Espíritu de Dios. Y esa es la idea en general de parte del Señor, que seamos una familia con Él. Por eso se presenta como padre, por eso encontramos a la familia como parte fundamental de la creación de Dios. Entonces, el modelo de comunidad está aquí y obviamente no había un modelo como lo tenemos hoy, donde uno es el líder y hay que seguir al líder para todos lados. No, aquí había una idea diferente. Y no solamente eso, recuerden, Jesús tenía más de 70, 12 eran los escogidos, pero 3 eran los que eran más cercanos con él. Y entonces la comunidad finalmente funcionaba así, posiblemente en pequeños grupos, pequeñas células. Recuerde, estaban en Jerusalén, controlada por Roma. Si veían masas, si veían multitudes, Roma llegaba inmediatamente a dispersar porque no le convenía. Así que la iglesia funcionaba evidentemente en pequeños grupos que formaban una comunidad. Cuando Pablo escribe a muchas de las iglesias a las que él le tocó establecer, él escribe a la iglesia que está en su casa, porque así era el formato de la iglesia, una comunidad donde se ayudaban unos a otros, se servían por amor como una familia. Entonces, qué importante es que volvamos al formato, volvamos a la idea general o a la idea principal de Dios y que seamos una verdadera comunidad de fe, de amor, pero también una comunidad que está lista para llevar el evangelio a donde sea necesario. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.